Muy buen día, la presente la socialización del caso práctico llamado Más dinero motiva. La asignatura es Retribución e incentivos para la maestría en recursos humanos y gestión del conocimiento. Entonces, continuemos. A modo de introducción, vamos a decir que el presente escrito pretende ilustrar las generalidades del sistema de compensación laboral como un proceso esencial dentro de la gestión de recursos humanos. Y adicionalmente se van a relacionar conceptos de retribución e incentivos con diferentes teorías de motivación laboral y también los sistemas de pagos. Bueno, entonces esa fue la introducción. Ahora, la primera pregunta que se nos hacía era ¿cuál es el papel de la creatividad al realizar una campaña de incentivos? Entonces, lo primero que hay que mencionar es que la dirección de recursos humanos de una compañía siempre toma diferentes acciones de manera creativa para que los empleados alcancen los objetivos de la compañía mientras van satisfaciendo sus propias necesidades personales. Entonces, según Lawler, en la teoría de las expectativas, esas acciones de compensación laboral pueden ser materiales o espirituales. Entonces, las materiales, volviendo nuevamente pues a este autor de Lawler, se resumen en lo que él llamó retribución estratégica, donde la remuneración se hace en coherencia con el cumplimiento de los objetivos de la compañía, valorando el trabajo de sus empleados. Entonces se pagaría un salario base, un salario variable que es lo que conocemos como incentivos, y también una remuneración indirecta que es lo que nosotros conocemos como prestaciones. Entonces, dentro de estas acciones materiales están las económicas, pueden ser pues también salariales. Dentro de las salariales está la antigüedad, conocimientos especiales, incentivos por desempeño, gratificaciones extraordinarias, etc. Y las extrasalariales ya serían seguros médicos, planes de pensiones, vacaciones, formación, participación en acciones o viáticos, etc. Bueno, y también la infraestructura de la compañía viene a ser parte de las acciones materiales, o sea, la iluminación, ventilación, ruido, organización, cafetería, comedores y baños de la compañía. Eso también sería parte de las acciones materiales. Y por último, las espirituales corresponden a prácticas psicosociales de retroalimentación positiva o reconocimiento laboral, lo que implica que un incentivo no necesariamente es material, económico o en especie, sino que también pueden haber incentivos espirituales, dentro de las que están planeación de carreras, la adecuación puesto-hombre, hacer parte pues al trabajador de las acciones de todo lo que está sucediendo en la compañía, permitiéndole que participe, estableciéndole objetivos y que también haya una evaluación de desempeño con base a esos objetivos que se mencionaron. Bien, ahora la segunda pregunta era respecto al caso práctico, ¿por qué el dinero no fue tan efectivo como estrategia de incentivo? Entonces, recordemos que teníamos dos estrategias. En la primera estrategia se estaba dando incentivo salarial para o sea, devolvámonos un poquitico. Estamos hablando de una compañía que es Mazda. Ellos son comercializadores de automóviles. Entonces, en la fuerza comercial de la compañía, los de ventas, se les generó una campaña de incentivos, y esa campaña de incentivos buscaba, por un lado, que por cada automóvil que ellos vendieran se les adicionara $75 en el salario, ¿cierto? Y por el otro lado, la segunda campaña pues que se planteó eran unos incentivos como tal, eran o sea, no necesariamente era dinero, sino unos productos.
unos productos que podrían tener valores entre $15 y $250, si no estoy mal. Entonces, de las dos estrategias, la segunda es la que generó aumento en el desarrollo laboral como personal, ya que generó una motivación intrínseca en los empleados durante la campaña. Esta misma pues se asoció al logro y a la autorrealización. Recordemos que se mantenían a los empleados a la expectativa por el hecho de que los empleados tenían que estar llamando constantemente a una línea para redimir esos premios. Entonces eso les generó como un hábito, ¿cierto? Mientras que en el primer caso, ellos, digamos, como empleados percibieron que al recibir ese dinero adicional, los $75 por auto que vendiera, eso les podía implicar mayores impuestos, entonces no veían como un beneficio. Mientras que en la segunda, como eran unos premios a los que ellos accedían por las ventas, les generó como una mejor impresión y una mejor motivación. Bueno, entonces los criterios a tener en cuenta para generar una campaña de incentivos. Entonces acá vamos a tomar dos autores, Stoner, entre otros, y Casoneira. Entonces, lo primero, respecto a Stoner, el pago de incentivos se usa para recompensar las mejoras en los resultados de los empleados junto al éxito competitivo de la organización. Entonces, por lo tanto, estos incentivos deben de ser remunerados posterior a una evaluación de desempeño. Si se está haciendo incentivos no necesariamente alineado con una evaluación de desempeño y por ende no alineado a los objetivos de la compañía, digamos que se están haciendo incentivos fuera de contexto, ¿cierto? No habría como una coherencia entre el cumplimiento o los incentivos que se están dando, los objetivos que se están cumpliendo, tal vez no estarían alineados con esos objetivos organizacionales. Y también Casoneira añade que un incentivo es un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. Entonces, la obtención de dicho objetivo es voluntaria para el empleado. El empleado puede alcanzar voluntariamente ese objetivo o no, superior al exigible. Entonces, en ese orden día, los directivos deben de incentivar y facilitar los medios para dicho proceso, porque en últimas es voluntario para el empleado si va a producir más, digamos, de lo que se espera. Bueno, entonces en la cuarta pregunta se nos cuestionaba respecto a los principales errores al crear una campaña de incentivos para una fuerza de ventas, que es precisamente lo que pasó acá. Y esto lo vamos a tomar según Atencia 2019, que es una de las fuentes que se toma en la bibliografía. Entonces el primer error nos menciona curvas de pago en escalones en vez de continua. Es lo que nos menciona acá cuando se usa Excel para generar pues, las curvas de pago de los sistemas de incentivos, se cae en un error muy común, que es que la curva tenga peldaños o escalones y que cada escalón haya como un incentivo en función pues a la cobertura de ese objetivo, ¿sí o no? Cuando hay escalones, en vez de hacerlo de manera continua, el trabajador se va a estar cuestionando si se justifica, digamos, el esfuerzo para alcanzar el siguiente peldaño. Entonces eso puede causar pues un efecto negativo, ya que supone una pérdida de oportunidades de venta para la empresa. Mientras que si se hace de manera continua y no viéndolo como primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, no va a haber ese proceso donde el empleado se cuestione si es necesario o si justifica el esfuerzo para alcanzar el siguiente incentivo. Si se hace de manera continua, digamos, muchas veces los empleados lo van a hacer o van a alcanzar ciertos puntos donde ellos no habían pensado que iban a llegar y no van a estar pensando en un siguiente escalón o en el anterior. Bueno, el segundo problema que se nos manifiesta es cuando los sistemas de incentivos generan demasiados ganadores o demasiados perdedores. Entonces prácticamente lo que él dice es que cuando hay demasiados perdedores se va a generar desmotivación.
Y por otro lado, cuando hay demasiados ganadores, tal vez están cumpliendo los objetivos sin esfuerzo. Entonces esto va a generar mediocridad, sobrevaloración. Entonces es bien importante plantear esos sistemas de incentivos de manera que no vayan muchos ganadores o muchos perdedores. Obviamente se espera que todos sean ganadores y que todos puedan acceder, pero al mismo tiempo hay que hacer o encontrar mejor un término medio adecuado en la curva de pago. Y eso se hace definiendo claramente los umbrales, o sea, como cuáles son los límites inferiores y superiores, a partir de los cuales se puede acceder a ese incentivo. Y por último, no diferenciar el periodo de resultados del periodo de pagos. Entonces, otro error bien común que nos manifiesta Atencia es hacer corresponder obligatoriamente el cobro del incentivo al cumplimiento del objetivo. Entonces acá lo que él plantea es que los adelantos de pago son unas muy buenas palancas de motivación que permiten pagar el incentivo de los equipos en periodos más corticos, sea mensual, bimensual o trimestral, incluso aunque el objetivo fijado sea semestral o anual. Entonces ahí lo importante es tener en cuenta la diferenciación de los periodos de resultados y los pagos de un incentivo. Esos fueron entonces los 3 errores. Sin embargo, otros autores nos manifestaban algunos otros errores más, como hacerlo de manera apresurada, o que digamos la persona que esté planeando este sistema de incentivo no tenga experiencia en ese tema, etc. Y por último, se nos preguntaba cuál era el proceso para desarrollar una campaña de incentivos. Entonces acá lo que hice yo fue tomar como referencia el Xavenato. Entonces él en 6 pasos nos manifiesta todo el proceso. Lo primero es que se debe asegurar que los esfuerzos y las recompensas estén directamente relacionados. Lo segundo es que debe ser muy fácil y comprensible para los colaboradores calcular cuál va a ser ese incentivo. El tercer paso es que se deben formular parámetros eficaces y justos, y esos objetivos deben ser bien claros y específicos para todos los que participen de esa campaña. También se debe garantizar que los parámetros no se van a reducir ni se van a aumentar cuando el plan esté en operación. Entonces lo que se define en principio es lo que se tiene que continuar mientras dure esa campaña. También se debe garantizar un parámetro horario, o sea, pues que dichos parámetros deben estar relacionados con la base horaria del salario del empleado en cuestión. Y por último, las empresas y los altos mandos deben brindar el mayor apoyo posible a este plan. Entonces, todos los directivos de la empresa, gerencia, deben de estar conscientes de por qué se está haciendo eso. No se deben, digamos, de una manera despectiva como alcahuetería o algo así, porque si los gerentes y los altos directivos de las compañías están enterados de por qué se está haciendo eso y que le está haciendo no solamente con el fin de motivar a los empleados, sino que si los empleados están motivados, esa fuerza de ventas va a tener un impulso muy grande y va a generar mayores ingresos para la compañía. Entonces, eso era todo respecto a este caso y esa fue la bibliografía que se consideró. Álvarez Murphy, Atencia, Casoneira, Xavenato, Cuesta, Lawler, Pérez y Stoner Freeman Gilbert también fueron considerados para esto. Los menos reconocidos serían Álvarez Murphy, Atencia y Pérez, ya que fueron 3 referencias que se tomaron de unas páginas web en las que se mencionaban errores frecuentes en el programa de incentivos al crear un sistema de pagos. Agradezco mucho la atención. Hasta luego.